Muy buenos días. Hoy te vamos a dar buenas noticias. ¿Por qué te digo buenas noticias? Porque así como la semana pasada encontramos nuestro capítulo de minería, hoy vamos a hablar de energía, que son los dos sectores estrella de la República Argentina. Los dos sectores que están dinamizando la llegada de inversiones, la llegada de dólares, esa radiografía que no te damos en todos los rubros, pero sí puntualmente en el sector de energía. Daniel Dazo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, José, ¿cómo estás? O sea, es que digo a veces buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque ahora estamos en vivo a través de YouTube, estamos en vivo a través de lanación.com, estamos en vivo a través de Facebook Live, pero también nos ven por la noche a través de La Nación Más, con lo cual cubrimos todo el perímetro. Parece excelente. ¿Te parece que te presentemos? Como no, con gusto. Él es Daniel Dazo. Daniel Dazo ingresó a EY Argentina en el año 1992. Es socio desde 2002 y actualmente se desempeña como socio de impuestos y líder de industria, energía y minería. Daniel es contador público licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y profesor de tributación en materias de grado y posgrado en distintas instituciones. A lo largo de su carrera, ha desarrollado el liderazgo de diferentes iniciativas estratégicas como Talento y Calidad y el segmento de Industria, Energía y Minería para Argentina. Hace un año exactamente acá, decíamos que la Argentina estaba en la antesala del Concierto Mundial de Energía. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, si miramos el escenario internacional, ¿no? Con Argentina lejos de los conflictos bélicos, con un activo extraordinario, tremendamente probado, con récord de producción, y también frente a un conjunto de países que tienen la vocación de diversificar el riesgo de suministro. Creo que Argentina está en una situación en la que agiganta su oportunidad, pero al mismo tiempo empieza a rugir probablemente una necesidad o conveniencia, que es acelerar la ejecución. Probablemente la ejecución sea la acción que gobierna la industria en la próxima etapa. Vos sabés que cuando hablamos de minería también aparecía la idea de llevar, poner en práctica. Cuando hablamos de energía, ¿por qué la ejecución es la palabra clave? Bueno, justamente vos mencionabas hace un año, cuando hacíamos referencia al estudio de disponibilidad gasífera en años, justamente, contrastábamos la hipótesis de mínima, que era el abastecimiento local más cierta demanda de exportación, frente a la de máxima, que implicaba poner en valor todos los proyectos que teníamos en vigencia. Y habíamos dicho que aparecía un siglo de riqueza empaquetado que tenía Argentina y que no podía dejar pasar. La buena noticia es que hay nuevos estudios sobre Vaca Muerta, prácticamente indican que se duplica la capacidad de petróleo recuperable en el país. Ya no son más 16.000 millones de barriles, son 30.000 o más. Si lo ves en términos de producción total, eso implica que aparece mágicamente otra vez 100 años de producción remanente. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema si no es un tema de escasez? Y la cuestión tiene que ver en que hay un costo de oportunidad en toda decisión que se demora. Lo que deja de producirse hoy no necesariamente va a valer lo mismo varios años. Probablemente valga mucho menos o el valor económico sea nulo. De ahí la importancia, la necesidad de la ejecución y su celeridad, que obviamente también exige y plantea un paradigma distinto, ¿no? Bueno, hablando de paradigmas y de contextos, la Argentina se puso en el mapa global de inversiones en términos de energía, pero ¿a qué te referís concretamente con eso de un nuevo paradigma? A ver, concretamente es un llamado casi feroz a la productividad y a la competitividad. Cuando estamos en el mundo de las commodities, no hay mucho margen de diferenciación de producto. Las empresas tienen que necesariamente volverse más eficientes y más competitivas en costos. Y esto es importante porque si bien Argentina tiene y disfruta de ciertas ventajas, aparecen otras desventajas comparativas, por ejemplo las rutas, las extensiones de rutas a ciertos mercados que frente a otros países pueden ser desventajosas. Entonces necesariamente eso debe compensarse con eficiencia, con productividad. Y cuando hablamos de competitividad también emergen dos cuestiones que son muy importantes. Consistencia en procesos, en perforación, en cumplimiento de pozos, etc. Y también
en escala, que es lo que probablemente Vaca Muerta y la industria en general tiene como asignatura más pendiente. Dentro del vaso positivo están las inversiones, está el RIGI, están los miles de millones de dólares que ya fueron anunciados. Dentro del vaso de lo que viene o lo que falta, se habla a veces de limitantes de competitividad y de productividad. En la Argentina, ¿cuáles son esos limitantes? Bueno, la buena parte o la buena noticia en esto es que la industria los tiene bien identificados y en gran medida está operando ya sobre ellos, ¿no? Todos hemos hablado en alguna oportunidad sobre limitantes de infraestructura de evacuación, o sea, el límite de Vaca Muerta naturalmente está dado por lo que puede transportar y sobre ello se está haciendo mucho. Concretamente, la obra más rutilante que vemos tiene un avance tremendamente importante, ¿no? Infraestructura de logística. Si transportar uno de los recursos vitales para el fracking, que es la arena, demanda mover durante o por 1.200 kilómetros ese producto y los caminos, las rutas no están bien, bueno, claramente eso va a implicar incidentes, demoras y costos que afectan la productividad. Los recursos humanos podrían ser un limitante importante si no se administran adecuadamente y la industria está justamente trabajando en ese sentido. El financiamiento, obviamente no podemos dejar de mencionarlo, atado con los vaivenes de la macro en este punto. Y también hay un tema cultural, vale decir también como... ¿Por qué cultural? Bueno, porque todo cambio implica muchas veces cierta resistencia y cuando hablamos ahora de productividad y competitividad son axiomas que deberían internalizarse en las compañías, ya no como una opción, sino más bien como una forma de ejecutar. Vos sabés que el doctor Juan Carlos de Pablo suele dar contexto, hablar de energía y de lo que viene, pero sobre todo de la idea del modelo de Argentina. Y hace poco empezó a hablar del tema de dólares, diciendo, bueno, siempre tuvimos faltante de dólares, ahora el problema puede ser que nos sobren dólares. Eso, llevado al contexto internacional, muchas veces se asocia con lo que los economistas definen como la enfermedad holandesa, es decir, que de tantos dólares la presión del tipo de cambio sea la baja del peso contra esta lluvia de dólares. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Hay riesgo? Bueno, lo explicaste extraordinariamente bien, pareces economista. Bueno, yo no lo soy, así que me excuso. A ver, la enfermedad holandesa es algo que indudablemente va a aparecer en la agenda pública en un tiempo, no es un tema del corto plazo o del cortísimo plazo. Como vos bien dijiste, tiene que ver con la entrada masiva de divisas frente a una exportación masiva de recursos naturales que implican la apreciación del tipo de cambio, que implican una reconversión de la matriz económica, de la matriz productiva y de la actividad de un determinado país. Es una enfermedad de ricos, pero que obviamente no tiene que menospreciarse. De países ricos, decís. De países ricos. Y es una enfermedad que al final del día tiene tratamiento, hay soluciones para ello. Y definitivamente cuando llegue la oportunidad, cuando llegue la ejecución, habrá herramientas justamente para preservar la competitividad de aquellos sectores que se consideran críticos y estratégicos para Argentina en este caso. Vos sabés que durante toda la jornada de hoy vamos a tener a los líderes de las principales compañías, el presidente de YPF, va a estar Juan Martín Bulgeroni, van a estar los representantes de todas las empresas que están invirtiendo en el país. Y hay una de las cuestiones de las que se habla más debajo de las napas, que es la cadena de valor. La cadena de valor tanto a nivel empleo, tanto a nivel producción. ¿Cómo está hoy esa cadena de valor en la Argentina? Bueno, es extremadamente importante esa mención porque cuando hablamos de productividad, de competitividad, este no es un ejercicio que es exclusivo de los productores, operadores o del primer anillo en los servicios petroleros, sino que abarca toda la cadena de valor. Es un ejercicio de velocidades, incluso es hasta intuitivo porque no es esperable. ¿Por qué de velocidades? Claro, no es esperable que una capa del ecosistema se mueva a una velocidad muy alta y el resto de la industria se mueva en otra sintonía. Entonces, desde ese lugar, justamente, la especialización es otro de los temas que va a surgir en la industria con mayor intensidad. Ya los proveedores no van a ser
multiproducto, multicausales, sino que la especialización va a predominar y la integración en la industria va a ser otro factor importante para robustecer la cadena de valor. Bueno, hay un tema adicional que es si estamos o no en un punto de inflexión, ¿no? Digo, hay puntos de inflexión todo el tiempo en la economía argentina. Uno tiene que ver con las elecciones de cara a 2027, otro tiene que ver con la cantidad de desembolsos que vienen en materia energética. Si te hablo de punto de inflexión, ¿a qué lo asocias? A ver, si la condición es no claudicar en la construcción de previsibilidad, la respuesta es definitivamente sí. Estamos en un punto de inflexión porque probablemente coincidamos en que en determinado punto ya las palabras ceden frente a los hechos, a los acontecimientos que tienen la robustez de estar. Mencionamos VEMOS, mencionamos el proyecto de CESA, que es la cristalización de un sueño ya casi inmediato, que es exportar GNL. Tenemos el otro proyecto tremendamente importante de GNL comandado por YPF, que tiene una inversión estimada superior a las reservas brutas del Banco Central, 51.000 millones de dólares. Sí. Entonces, cuando tenemos los hechos, lo relacionamos con cierta normalización institucional. El RIGI ya no como instrumento de beneficio tributario, sino como instrumento o herramienta de previsibilidad. Cuando vemos que determinadas discusiones ya se superaron en la sociedad argentina, bueno, tenemos las bases y los elementos para sostener que los fundamentos están dados para una política pública en materia de energía que nos posiciona generacionalmente en un cambio de época, ¿no? Daniel, este es el capítulo 4. Hace 4 años venimos trabajando el tema de energía. Me acuerdo del primer proyecto surgió cuando Arriazu había hecho un estudio de todo lo que era el potencial de Vaca Muerta, que ya hoy es una realidad en su capítulo 1 y no para de sorprendernos. Si tuvieras que definir el eje de este capítulo 4, el eje de este 2026 como año, ¿cuál sería? Es volver al inicio de nuestra conversación. Creo que habiendo ya inflexionado, reconocido que el camino tomó una dirección, volvemos al primer planteo, que es la oportunidad de acelerar la ejecución. Daniel Dazo, muchas gracias por haber venido. Un gusto, gracias por la invitación. Y así arrancamos formalmente nuestro capítulo de energía, capítulo 4 en esta Argentina que evoluciona. Mira. La industria energética atraviesa una transformación